serie antes de irme y quiero aprovechar pues que el Señor me dio la oportunidad de poder recibir este mensaje para entregarlo a ustedes paso a paso, en parte por parte. Y bien, antes de que podamos entonces presentar el sermón, comencemos pensando por lo que casi siempre es y significa para nosotros encontrarnos al inicio de un nuevo año. ¿Qué es lo que frecuentemente sucede? ¿Qué es lo que de alguna manera natural brota de nuestro pensar, de nuestro pensamiento? ¿Y qué es lo que incluso aquellos que están involucrados en el mercadeo, en este mundo, que están involucrados en los negocios, en promoción, en ventas o en cualquier otro asunto que tiene que ver con persuadir a la gente a obtener algo y verlo como necesario? Hay algo que al inicio del año es frecuentemente, promovido, está siendo publicitado y algunas personas están recibiendo un tipo de persuasión visual o audible o como sea. Y es que siempre cada inicio del año se nos está llamando a pensar en las mejoras. Cada quien cuando inicia el año, sobre todo cuando es un empleado, y muchos de ustedes aquí son empleados, está esperando el inicio del año para que haya una mejora. ¿Mejora en qué? En mejora salarial, exactamente. Y si hay una mejora salarial, entonces de algún modo habrá una mejor condición, ¿verdad?, para la familia. Pero algunos esperan al inicio del año no solamente una mejora salarial, otros van un poquito más allá y sería, en vez de una mejora salarial, como un aumento. ¿Qué tal una mejora de trabajo? Es decir, ¿por qué mejor no sería, en vez de una mejora salarial, un cambio de trabajo, un mejor negocio? Aparte de que sería un mejor pago, desde luego, una mejor condición. Entonces todos de un modo u otro nos vemos iniciando el año con aspiraciones de mejorar la condición económica, ¿verdad?, mejorar la condición académica, pero también ustedes saben, no hay que tampoco pasar por alto la mejoría física, mejorar la condición física. ¿Qué tal y si me deshago de estas libritas de más? ¿Y qué tal si mejoro mi condición física? ¿Y qué tal si mejoro mi aspecto físico? ¿Y qué tal? Y entonces estamos ahí de un modo u otro siendo bombardeados, o incluso nosotros mismos teniendo ciertos pensamientos y tratando de tomar ciertas decisiones. Y todos queremos, al comenzar un año, mejorar, ¿no es cierto? Mejorar. La mayoría, la excepción sería empeorar, pero la mayoría quiere mejorar. Y para mejorar entonces piensan en mejoras. Y en mejoras piensan en que las condiciones de su vida cambien para bien o para mejor, ¿no es cierto? O yo estoy fuera de lugar, hermanos, ¿verdad? Es parte de la vida misma que al comenzar un nuevo periodo de tiempo que se nota, querramos o deseemos nosotros una mejoría, cambiar las condiciones, ¿no es cierto? Las condiciones de mi casa, las condiciones físicas mías, las condiciones financieras, las condiciones de mis hijos, de cómo vivimos con los hijos, de cómo vivimos en la casa, de cómo estudian nuestros hijos, mejorar condiciones y mejoras y mejoras. Y probablemente todo el afán al inicio del año esté en eso. Y esto más, hagamos de esa preocupación o de ese afán o de ese anhelo, incluso las convirtamos en oraciones, ¿no es cierto? Y nuestras oraciones comienzan a estar dominadas por esa ¿qué, hermano? Anhelo de mejoría, ¿no es cierto? Y Señor, te pido para este año que me mejores el salario, que me mejores mi relación en el trabajo, que mejores mi rendimiento, que mejores mi productividad en esto, en lo otro, que mejores mi situación financiera, que mejores mi salud, que mejores esto, que mejores por allá. Y entonces estamos pidiendo, y no hay nada de malo en eso. Qué bueno que pensamos que Dios, como nuestro Padre, está interesado en nuestras necesidades, por así decirlo, y en ese tipo de condiciones.
Pero puedo decirles con toda seguridad, es que aun y cuando Dios está dispuesto a escuchar pacientemente nuestras oraciones, y que muchas de nuestras oraciones sean como las que Santiago, hablando de parte de Dios, muchas de nuestras oraciones sean como las que Santiago reprocha, de que pedimos para nuestros deleites, aunque Dios pacientemente nos escucha, déjenme decirles que no siempre va a responder como nosotros queremos que responda esas oraciones, centradas en las condiciones físicas o materiales que tanto anhelamos mejoren. Pero hay una oración, o hay un contenido, hay un tema, hay un asunto de oración que hace la diferencia. Y creo que para este año, si yo les digo, escriban en una hoja de papel en este momento cuáles son las oraciones para ustedes de este año, o las oraciones de este año. Si ustedes tuviesen el tiempo para hacerlo, pero este no es el tiempo para hacerlo, este es el tiempo del sermón. Pero si ustedes tuvieran el tiempo para hacerlo, y lo pueden hacer después, examinen su corazón y verán ustedes que si hacen una lista de cuáles son sus oraciones para nuevo año, verán ustedes qué es lo que está teniendo mayor control en sus pensamientos, qué es lo que más ustedes están interesados que mejore. Yo por mi parte en esta mañana encontré una mejor oración que quiero compartir y quiero transmitir y que quiero que nosotros analicemos esta oración. Es una oración que tenemos en las Escrituras y creo que no hay mejor manera de poder poner en sus corazones en este inicio de año lo que el Señor me ha entregado para transmitirles. No quiero decirles a ustedes qué pedir y tampoco quiero decirles qué esperar en este año. No quiero ser para nada ni un ¿cómo se llama? Buen pronosticador ni un mal pronosticador. No quiero que algunos de ustedes me aplaudan porque si les doy algún tipo de buenos augurios. Pero tampoco quiero que algunos de ustedes me arrojen piedras porque les dé un mal augurio. No tengo nada, hermanos, realmente que decirles en cuanto a lo que me gustaría que pidieran o me gustaría que recibieran en este año nuevo. Lo único que quiero es que escuchen lo que Dios quiere, lo que Él desea para nosotros. Y eso que desea para nosotros, eso que Él quiere para nosotros, se convierta para nosotros en una constancia o una constante, mejor dicho, una constante que domine lo que tanto queremos y deseamos para este nuevo año. Entonces, en ese sentido, veamos lo que el Señor quiere que nosotros sepamos pedir y sepamos esperar de Él, independientemente de lo que pase a nuestro alrededor, independientemente de que la situación sociopolítica mejore o empeore, independientemente de lo último que ocurrió ahorita, donde en nuestro país se ha venido anunciando un paro nacional y ahora con mucha más razón se están organizando ciertos sectores para poder hacer de nuevo algo parecido a lo que sucedió 4 años atrás, cuando se demandó internacionalmente una intervención hacia la cúpula política, económica de nuestro país. Se nos va la Maxi, es lo que dice, se nos va la Maxi. Y si se nos va la Maxi, bueno, esa era la última esperanza para muchos políticos de poder, de algún modo, aligerar un poco, aliviar un poco, contrarrestar un poco la corrupción en nuestro país. Esas son las expectativas de muchos. Pero independientemente, hermanos, de que hayan cambios, de que hayan mejorías o empeoren las cosas, independientemente de que aumente el empleo o aumente el desempleo, independientemente de esas cosas que no podemos nosotros de ningún modo garantizar, e incluso ni el optimismo podrá cambiar las circunstancias que desconocemos ahora, pero que están listas para mañana y que algún día las vamos a saber. Independientemente de todo eso,
Dios quiere que sepamos lo que Él está dispuesto a darnos, lo que Él quiere que querramos, lo que Él está dispuesto a cumplir en nuestras expectativas, si nos ajustamos a sus expectativas. Y por eso quiero esta mañana predicarles el sermón que he titulado Adecuado evangelísticamente, o adecuados, singularmente adecuado. Para este nuevo año yo debo verme como adecuado evangelísticamente. Yo debo desear estar adecuado evangelísticamente. Y vamos a basar este sermón en Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Así que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Y leamos lo que dice la palabra de Dios. Vamos a poner nuestra atención en esos 3 versículos, pero quiero que tengamos la lectura, lo cual sería para ustedes muy útil leer los versículos previos, porque para mí, pues yo ya los leí antes para poder estudiar y poder entregar este mensaje. Dice la palabra de Dios, capítulo 1, vamos a leer del versículo 3, hermanos. Así dice la palabra del Señor: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Dios me es testigo de cómo les amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por el momento de escuchar directamente tu voz para nutrir nuestra alma con la verdad, para conquistar de nuevo cada espacio de nuestro ser y tomar el lugar que tú mereces en el centro de nuestro ser, como nuestro Dios creador y libertador, el Dios redentor, el Rey que nos ha salvado. Gracias porque tu palabra nos limpiará, nos lavará y removerá, Señor, los estorbos para una vida santa y dedicada y obediente para ti. Porque tu palabra, Señor, nos quitará las arrugas y las manchas que el pecado, Señor, ha dejado en nosotros en todos estos días que hemos pecado. Será por tu palabra como el ácido, Señor, vertido sobre materiales corrompidos. Tu palabra hará lo mismo. Nos va, Señor, a remover todo eso, todos esos residuos de maldad, todos esos residuos de malicia. Solo tu palabra, Señor, nos puede santificar. Muévenos, oh Señor, a la fe del Hijo de Dios, para que podamos experimentar en tu palabra salvación. Y para que en tu palabra, Señor amado, podamos encontrar el conocimiento de la verdad. Y en esto consiste la vida eterna, en estar conociéndote a ti, oh Dios. Por favor, dispón nuestro corazón
Ayúdanos, oh Padre, a tener la concentración. Por favor, ten bondad hacia nosotros. Haz posible lo imposible en nosotros, oh Señor, para que nadie se duerma, para que nadie se distraiga, para que nadie, Señor, cierre sus oídos a tu voz, para que nadie, Señor, se muestre indiferente, para que nadie se aleje, para que nadie huya de ti, sino que oiga tu palabra y concede a todos nosotros, oh Señor, temor delante de ti, y haz tu obra en nosotros, Señor, que tu palabra corra, y susténtame, Señor, en tu fuerza y en tu poder. Haz posible que todos nosotros tengamos la luz necesaria para que tu palabra se exponga ante nosotros. Y convéncenos, oh Señor, de lo mal que hemos estado pensando, creyendo y actuando, y cámbialo por lo mejor, lo bueno, lo recto, lo justo, lo que viene de ti, porque para eso somos tus discípulos, para seguir tus enseñanzas, aprenderlas y obedecerlas. En el nombre de Jesús te pedimos tu buena voluntad sobre nosotros. Amén. Muy bien. Les decía que vamos a poner atención en los versículos 9 y 11. En estos 3 versículos que acabamos de leer dentro de todo ese párrafo en el que estamos ahí. Ustedes pueden notar que el apóstol Pablo en el versículo 9 inicia con esta declaración: y esto pido en oración. ¿Se dan cuenta? Y esto pido en oración. Dice a continuación, ¿qué es lo que pide? Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El apóstol Pablo ha venido orando, por lo menos ha venido comunicando que él ora por los cristianos. A partir del versículo 3 leemos: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones. Cada vez que pienso en ustedes, dice el apóstol Pablo, yo veo la necesidad, encuentro la necesidad como la oportunidad de pedir por ustedes a Dios. Y ese toma varios renglones en su pensamiento para expresar ese sentimiento de afecto hacia ellos. Pero en el versículo 9 él llega a declarar el contenido de esas oraciones. En los versículos 3 al 8, nada más el apóstol Pablo declara ¿cómo se llama? Su compromiso, su experiencia de oración por ellos. Pero el versículo 9, el apóstol Pablo revela y nos comparte como lectores qué es lo que él pedía por los cristianos, qué es lo que él oraba por ellos, por los hermanos cristianos. Ahora, cuando llegamos entonces al versículo 9, como les decía, él comienza con el y esto pido. Esa palabrita y el y que tenemos ahí, esa palabra de conexión, recuerden, siempre las palabras de conexión hacen posible que se construyan los pensamientos. Sin esas palabras de conexión, podemos llegar a malinterpretar al que se comunica, en este caso el apóstol Pablo, y esto pido. Esa palabra ahí nos obliga a hacernos la pregunta para aclarar todo, y esto pido en oración. La pregunta es, ese y que está ahí, ¿qué función tiene para declarar y esto pido en oración? Bueno, la función del y ahí es que esta siguiente oración que vamos a analizar, y esto pido en oración, y su contenido es el resultado de algo. Es el resultado de qué sería la pregunta. ¿Qué motivó al apóstol Pablo a orar por los cristianos? Bueno, el versículo 8 nos da algo de rastro, ¿no? Porque Dios me es testigo de cómo os amo. Dios me es testigo de qué, hermanos, de cómo os amo, cómo les amo a ustedes. Y dice él ahí incluso algo que modifica todo, dice: los amo a todos, no unos cuantos. Dios me es testigo de cuánto os amo. Esa es la traducción que tenemos en la Reina Valera, pero la palabra que tenemos
que también se puede producir de otra manera. No es la palabra amor, sino que es la palabra que por lo menos la traducción de las Américas traduce como añoro. Los añoro. Dios me es testigo entonces de cómo los añoro a todos ustedes entrañablemente en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo estaba motivado a orar por ellos? Literalmente, dice el apóstol Pablo, por un gran deseo, un intenso deseo en lo más profundo de mí, incontenible deseo en lo más profundo de mí. De hecho, en los versículos anteriores, el apóstol Pablo nos comparte que estos hermanos de la iglesia en Filipos estaban en su corazón. Estaban en su corazón. Dice el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto los tengo en el corazón. Y luego entonces yo los añoro. Eso significa, yo los tengo en el corazón, los tengo en lo más profundo de mis deseos. Ustedes son parte de mis deseos intensos. Entrañablemente, incluso, la palabra original es una expresión figurada de entrañas. Lo entrañablemente es sentir estremecimiento por dentro. Es como cuando usted siente que la tripa se me movió la tripa. Esa es la expresión que nosotros hacemos, porque sentimos algo por dentro, ¿no es cierto? Pero en realidad la tripa no es que se mueve así como, ¿verdad? Pero esa es la sensación que tenemos. Lo entrañable, las entrañas, dice el apóstol Pablo, yo los tengo en mis entrañas. Dentro de mí están ustedes. Y por lo tanto me siento con la intensidad de ¿qué, hermanos? Y ahí viene la expresión del versículo 9. ¿De qué, hermanos? De orar. De orar. Eso lo motivó. El deseo intenso en lo más profundo de su ser lo motivó a orar por los cristianos. Se refiere a un afecto interno en su corazón, tal como están los deseos de él en su corazón. Pablo está diciendo, no solamente tengo deseos. Todos tenemos deseos, hermanos, tenemos deseos en el corazón. Pero el apóstol Pablo dice, ustedes son como mis deseos. Dentro de mí. Los tengo en mi corazón. Y eso me motiva el deseo de orar por ustedes. Él declara el contenido de la oración por ellos, motivado por el deseo por ellos. Pero además, dice el apóstol Pablo, otra cosa que observamos ahí es no solamente que motivó que él estuviera dispuesto a orar por ellos, sino también, dice el apóstol Pablo, que hay otro elemento más, hay otra motivación más. Está el amor entrañable por los cristianos, pero hay otro elemento más ahí. Nos dice el apóstol Pablo que tal deseo, ese deseo entrañable por ellos, que lo motivó a orar, dice el versículo 8 al final. ¿Qué dice, hermano? Dice, Dios me es testigo de cómo os amo, o literalmente, cómo los añoro a todos ustedes, ¿verdad? Entrañablemente, o con el entrañable, ¿qué dice, hermanos? Amor de Jesucristo. Ahí está. Ahí hay algo más que el apóstol Pablo pone como un fundamento todavía más seguro, como una base motivadora más segura que su propio deseo del corazón. Y él lo que está diciendo es que mi deseo está provocado, o sea, yo tengo deseos por ustedes y ese deseo me mueve a orar por ustedes, pero mi deseo por ustedes está provocado, ¿por quién, hermanos? Por Cristo Jesús. Mi deseo viene de Cristo Jesús. En otras palabras, Él es la fuente de mi deseo. Él está poniendo este deseo. Es Cristo Jesús el que me lleva a añorarlos, el que me lleva, por lo tanto, de añorarlos a orar por ustedes. Es Cristo Jesús. No cabe duda que el apóstol Pablo es un cristiano, hermanos. Y algo aquí que realmente me sorprende. Por lo general nosotros nos ponemos a pensar que un cristiano tiene esto, hace esto. ¿Cómo sé que soy cristiano? ¿Cómo sé que tal es cristiano? Ah, porque hace esto, tiene esto. Y muy por allá, muy por allá. Nos ponemos a pensar que un cristiano, definitivamente, legítimamente, no hay cristiano, hermanos, que no sea impulsado a orar por Cristo Jesús. No hay cristiano que no esté motivado a orar por sus hermanos
ya que Cristo Jesús, de Él procede ese deseo de orar por los hermanos. Así que si tú no estás orando por los hermanos como debieras hacerlo, si tú no estás teniendo tanto interés por los hermanos en términos espirituales como debieras hacerlo, algo malo está ocurriendo en tu corazón. No estoy diciendo que no eres cristiano, hermano, estoy diciendo que algo está en el intermedio, algo está estropeando, algo está estorbando, algo está desconectando los deseos de Cristo Jesús por sus hermanos. Él tiene sus hermanos. ¿Se acuerdan? Somos sus hermanos. ¿Quién es mi madre, mis hermanos? Dijo Jesús. Los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿No es cierto? Somos sus hermanos. Así que el apóstol Pablo está reconociendo que él tiene deseos por sus hermanos, lo cual lo manifiesta orando por ellos, pero él reconoce que tal deseo tan intenso, eso entrañable en él, no es otra cosa que producto de Cristo Jesús. Hasta en la oración debemos ser cristocéntricos. Él es la fuente, la motivación principal de mis oraciones. Así que cuando ustedes piensen, hermanos, en algún momento, ay, es que no tengo ganas de orar, porque estoy cansado, porque estoy agotado, porque me siento enfermo, pregúntense, ¿acaso en mi condición, como estoy fatigado, cansado, enfermo, acaso Cristo no producirá en mí el orar por otros? Piensen en eso, hermanos. Piensen si Jesús en algún momento dado dice, voy a producir la motivación de orar solo cuando aquellos estén dispuestos a orar. ¿Ustedes creen que eso haría él? Dice el apóstol Pablo, no, él está en prisión. Lo menos que una persona podría hacer en prisión es orar. ¿No es cierto, hermanos? Lo más frecuente que uno puede hacer en una situación tan extrema como esa, que es quejarse. ¿No es cierto? Quejarse o deprimirse, ¿verdad, hermanos? Venirse para abajo. Y más bien, en vez de orar por otros, pedir, oren por mí. No se olviden de mí, oren por mí. Yo no tengo ganas de orar, no puedo orar como voy a orar aquí. Ustedes oren por mí, ustedes están en mejor condición que yo, oren por mí. Pero ¿cómo es que él llega entonces a mostrar este testimonio de orar por otros? Hermanos, es Cristo Jesús, dice él, proviene de Cristo. Los amo con el entrañable amor de Jesucristo. Así que el contenido de sus oraciones son los deseos más íntimos, más profundos del corazón de Pablo, pero no solamente de Pablo, sino que son los buenos y los santos deseos de Cristo Jesús puestos en el corazón del apóstol para expresarlos en oración. Es como si el apóstol Pablo estuviese diciendo lo que estoy por declarar, lo que estoy por decirles, el contenido de mi oración, lo que estoy por compartirles acerca de qué pido de ustedes, es lo que Cristo ha puesto en mi corazón. No solo están en mi corazón, sino que lo que voy a pedir, versículo 9, es lo que Cristo ha provocado, es lo que Cristo ha puesto. Es como si estuviéramos, hermanos, aquí en medio de una oración de Cristo. La oración de Pablo por los cristianos es, sin duda, la oración ¿de quién? De Cristo Jesús. Estos son los deseos de Cristo Jesús. Y son los deseos por todos, no por unos cuantos, no por alguien, exceptuando otros, es por todos. Nos revelan la voluntad de Dios para con sus hijos. Y si esta es la voluntad de Dios, hermanos, me pregúntense, si esta es la voluntad de Dios, lo que encontramos en el versículo 9 al 11, que el apóstol Pablo dice, y esto pido en oración. ¿Por qué pido esto en oración? Porque ¿qué dice, hermanos? ¿Se acuerdan? Porque los añoro, pero al final de cuentas porque Cristo lo provoca. Y si Cristo provoca que yo ore, Cristo también provoca este deseo, Cristo pone lo que yo voy a pedir. Y dice entonces el apóstol Pablo, si eso es así, la pregunta entonces en la mente es, ¿qué probabilidades hay de que Dios conceda respuesta a esta oración? ¿Qué probabilidades hay, hermanos? Si esta es la voluntad de Cristo Jesús, si estos son los deseos de Cristo por todos, que son los deseos que el apóstol Pablo comunica por los cristianos, ¿ustedes creen que hay probabilidad de que Dios conceda según su voluntad? El apóstol Juan creía y enseñó que Dios nos oye y responde conforme a su voluntad, ¿no es cierto? Jesús afirmó que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos lo daría, ¿no es cierto?
Los apóstoles lo sabían y así lo aprendieron de Jesús. Y cuando el apóstol Pablo dice aquí, mira, el apóstol Pablo no tiene que agregar algo que nosotros a veces agregamos. No tiene que agregar, Señor, pido esto en oración, si es tu voluntad, Señor. ¿Ustedes han orado así? Señor, te pido esto, si es tu voluntad, como que dice, ahí como tratar de ponerle al Señor ahí como una palabra ahí clave. Con esto Dios va a ver que yo estoy considerando su voluntad. Si es tu voluntad, Señor. Pablo no tiene que hacer eso. ¿Por qué no tiene que hacer eso el apóstol Pablo? Porque se asume claramente, hermano, que esta es la voluntad de Cristo Jesús. ¿Qué es la voluntad de Cristo Jesús? Lo que vamos a estar considerando a partir de hoy los próximos domingos. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Cristo Jesús. No solamente es el deseo del apóstol Pablo, es el deseo de Cristo mismo por su pueblo, por su iglesia, por su gente, por sus seguidores. Para que aprobéis lo mejor, dice el verso 10, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Esta es la voluntad de Dios o no? ¿Lo es o no, hermanos? ¿Sí o no? Entonces, podemos hacer de esta oración nuestra oración. Y podemos tener certeza de que el Dios, el Padre, nos va a conceder respuesta a esta petición. ¿Sí o no? Dudosamente yo puedo decir lo mismo pidiendo otras cosas. Tengo libertad para pedir a Dios como mi Padre todas las demás cosas, ¿no es cierto, hermanos? ¿Verdad que sí? Todas las cosas materiales que pedimos. ¿Tengo libertad de hacerlo como hijo de Dios? Sí, claro que puedo. Puedo pedirle por el pan de cada día, puedo pedirle por mi abrigo, mis necesidades, mi sustento, mi trabajo. Claro que sí, hermanos, podemos. Pero no tenemos las mismas garantías de que cada cosa que nosotros pedimos, cada cosa Dios nos la va a dar como las pedimos, ¿verdad? Pero esto, hermanos, esto dice el apóstol Pablo, que es el deseo de Dios. Es el deseo del mismo Hijo de Dios. Por todos nosotros, dice el apóstol Pablo, es la voluntad de Dios, lo va a conceder. Ahora bien, ¿a qué se refirió el apóstol Pablo con esta experiencia de orar? Cuando él dice, y esto pido en oración. Esto, lo veremos más adelante, esto se refiere a, como que está apuntando a lo que será el contenido de oración, que lo vamos a comenzar a ver más adelante, pero permítame primero analizar con ustedes lo que el apóstol Pablo quiso decir con orar. Y esto pido en oración. Esa palabra oración es una palabra compuesta. En el griego original son dos palabras que conforman una sola palabra, y ambas palabras literalmente se podría traducir desear delante de alguien, tener un deseo delante de alguien, lo cual entonces vino a tener el sentido de pedirle a Dios. Es como estar delante de Dios. Ahora la pregunta es, cuando uno está delante de Dios, ¿qué es una de las cosas que suceden o deben suceder cuando uno está delante de alguien superior, majestuoso? Alguien autosuficiente, alguien altísimo. ¿Qué es una de las cosas que se puede esperar? Uno diría, bueno, alabanza, claro, alabanza, pero ¿qué es otra cosa que frecuentemente se espera que sucedan cuando se está delante de Dios, hermanos? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, temor, es correcto, alabanza, temor, gratitud, está bien, pero hay algo más. No me digan que no lo saben, si lo saben, hermano. Pedir. Dios provoca en sus hijos que al estar delante de Él uno pida. Él lo provoca eso. Él lo provoca que uno pida a Él como su Padre. Y dice el apóstol Pablo aquí, eso es lo que yo estoy haciendo, estoy pidiendo a Dios. O sea, hermano, cuando uno está delante de Dios,
delante del Dios perfecto, glorioso, superior, como Dios es, el Dios de la Biblia, el Creador, el Todopoderoso, el Sublime. Es cierto, uno puede tener temor, pero en ese temor, en todas esas mezclas de sensación delante de Él, Dios provoca en sus hijos una confianza de pedir. Pero nunca va a ocurrir en nosotros que delante de Dios vamos a exigir, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Entonces, el sentido de oración tiene eso bien elemental, pedir. Hace referencia a una experiencia de temor reverente ante la cercanía de Dios, quien controla todo y de quien se espera todo y a quien se le confía todo. Entonces, esta experiencia de oración solo es posible sobre la base de la visión superior, soberana y personal de Dios. Pablo tenía esa visión. El apóstol tenía esa visión. La visión de que aunque él era un prisionero, que aunque él era una criatura, que aunque él era una persona frágil, limitada al espacio, limitada en sus libertades, sufrido y atribulado, Dios no. Dios está en control. Todo lo puede, todo lo sabe. Él tiene una visión superior de Dios. Lo controla todo Dios. Espero todo de Dios y le confío todo a Dios. Entonces, por eso él dice, ¿qué, hermanos? Y esto pido en oración. Esto pido en oración. Aunque él no dice pido a Dios en oración, nosotros ya sabemos que ¿a quién más le va a pedir, hermano? Bueno, el versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo a Dios. No hay otro objeto o sujeto a quien podamos venir delante de Él con oración. Pero hay que tener una visión elevada y superior de Dios para venir en oración. Cuando uno no tiene un concepto y un conocimiento elevado de Dios, no importa lo que esté diciendo, no está orando. Usted está hablando consigo mismo. ¿Me comprende? No importa. No importa que usted cierre sus ojitos o los tenga abiertos. No importa que usted agarre las manos o las tenga así. No importa que se arrodille o lo haga parado. No importa. Si usted no tiene el conocimiento y la comprensión superior de Dios, usted nunca va a estar orando. Porque oración, elementalmente, es venir delante de Dios y su primera reacción es pedir. No es exigir, no es convencer, no es nada de lo que nosotros a veces creemos que es pedir delante de alguien superior. Y el apóstol Pablo sabía a quién se acercaba, delante de quién estaba y a quién le podía confiar todo eso. Él sabía que sus oraciones iban a Dios, no a un ser impersonal, sino a un ser personal. Invisible, sí, pero es personal. Y tan personal que puede ser reconocido como una persona que escucha, que atiende, que responde. Entonces el apóstol Pablo sabe que cuando se llega a Dios en audiencia espiritual no se trata de solo expresar deseos, o confesar los deseos, o compartir sus deseos, o comunicar sus deseos. Él no ve la oración así, sino que se trata de llegar ante Dios con reverencia y confianza de ser escuchado, atendido y respondido según la condición y disposición soberana de Dios. Así es como el apóstol Pablo entiende la oración. Hermano, así es como entiende usted la oración. Para él es una audiencia espiritual delante de Dios, es estar en la presencia de Dios. Y esta visión del apóstol Pablo y su experiencia de oración era muy distinta a lo de los paganos en aquella época, los creyentes paganos, los incrédulos de aquella época. En la antigüedad los creyentes paganos oraban a sus dioses creyendo que orar se trataba de conmoverlos con plegarias y ofrendas que le imponían a sus dioses una obligación. ¿Comprenden eso? Y el apóstol Pablo sabe que su audiencia, que sus lectores, que sus cristianos están familiarizados con esa noción errada del paganismo. A Dios se llega con humildad. ¿Me comprenden? A Dios se llega con humildad. Delante de Él uno se encuentra con un gran privilegio, en una audiencia privada y espiritual,
en un espacio, digámoslo así, santísimo. Tan privilegiado. Pero nos tenemos que mantener ahí humildes, no como los paganos de aquella época. No venimos en oración a Dios tratando de manipular, persuadir, obligar o comprar la voluntad de Dios. Dios, te ofrezco tal cosa si me respondes esta oración, o si me das tal cosa que te pido. Esos eran los paganos. Hoy en día hay mucho de esa cultura de oración pagana en las iglesias y entre personas que se llaman cristianos. Además, incluso los paganos, cuando se acercaban a los dioses, les hacían exigencias o demandas. Incluso habían algunos que hacían chantajes a las deidades, a sus dioses. ¿Y qué tipo de chantaje? Algunos chantajeaban a sus dioses, les advertían diciendo, si no respondes a mis deseos, entonces te cambio por otro. Eso era común entre ellos, en un panteón de dioses falsos, ante la multitud de altares. Otros chantajeaban a sus dioses diciéndoles, si no me respondes, entonces yo los voy a complacer por mi propia cuenta. En otras palabras, te vengo a pedir solo para darte la oportunidad, porque yo puedo hacerlo, pero te voy a dar la oportunidad para ser religioso. ¿Qué les parece eso, hermano? Y quizás eso, ustedes dirán, sí, es que eso eran paganos, pastor, ¿qué paganos? Pero a veces tenemos, hermanos, tenemos en nosotros inclinaciones similares. Porque aunque nosotros no haríamos ese chantaje a Dios diciendo, Dios, si no me respondes esto que te pido a comienzo de año, para mis mejorías, para mejorar mis condiciones, si no me respondes, nunca le diríamos esto, te voy a cambiar por otro, nunca lo diríamos. Tampoco diríamos, lo haré yo mismo, solo te estoy dando oportunidad, tampoco lo diríamos, pero ¿saben qué? Lo terminamos haciendo. Lo terminamos haciendo, hermano. Porque no sabemos lo que es la oración. Pero por lo menos para el apóstol Pablo no era así como los creyentes paganos, tampoco fue así con nuestro Señor Jesucristo cuando oraba al Padre, ni tampoco debe ser así con nosotros como cristianos. El apóstol Pablo nos está modelando una actitud y un hábito que es adecuado y común en la tarea sacerdotal que tenemos, hermanos. Nosotros, dice la palabra de Dios, bueno, a partir de lo que el apóstol Pedro dice de todos los cristianos en su primera carta, dice que todos los cristianos, todos, somos real sacerdocio. ¡Qué privilegio, hermano! Real sacerdocio. ¿Qué hacen los sacerdotes? Mencióneme una cosa asociada con lo que estamos aquí considerando. ¿Qué hacen los sacerdotes? ¿Qué hacen, hermano? Interceder. Es lo que hacen los sacerdotes. Interceder. ¿Te consideras tú un sacerdote? No, pastor, soy cristiano. Si eres cristiano, eres sacerdote. Porque todos fuimos hechos real sacerdocio. O sea, somos sacerdotes en el reino de Dios. Eso es lo que somos, sacerdotes en el reino de Dios. Ya no los sacerdotes de la antigüedad, del antiguo Israel, no para ofrecer sacrificio de animales, ni tampoco para llevar a cabo ceremonias de purificación externa, no para eso. Pero algo que mantiene su continuidad desde la época pasada del Antiguo Testamento a la época actual del Nuevo Testamento con la iglesia, no son esos rituales. Pero lo que sí persiste en continuidad, ¿saben qué es, hermanos? La función sacerdotal de la oración, la intercesión, el llegar ante Dios e interceder por otros, el acercarse a Dios con confianza, con reverencia y hablar ante Dios en favor de otros o pedir por otros. Y eso es un privilegio de todo creyente, no solamente de los pastores. Ay, pastor, yo vengo a usted para pedirle que ore porque sus oraciones van a ir más cerquita de Dios. Eso es falso. Por eso es que muchas comunidades evangélicas alimentan el ego, no de los pastores solamente, sino de los apóstoles, de los ungidos, porque se hacen dependientes de ellos. Es que usted va a orar a Dios y a usted sí Dios le va a escuchar todo. No, hermanos, todos tenemos un rol y privilegio sacerdotal. Y el apóstol Pablo está cumpliendo el suyo aquí.
y está cumpliendo el suyo al decirnos, y esto pido en oración. Toda esa palabrita encierra toda una experiencia para Él, una experiencia que nosotros a menudo desconsideramos y que frecuentemente, hermanos, subestimamos. Oración. Entonces está hablando de esa tarea común sacerdotal, específicamente la del sumo sacerdote en el pueblo de Israel, la cual era interceder por el pueblo, por la humanidad y por la creación entera, la creación de Dios. El sumo sacerdote sabía que cuando oraba se acercaba a la presencia de Dios, algo que solo él podía hacer bajo exigentes demandas ceremoniales, ¿no es cierto? Y nosotros ahora no tenemos que cumplir demandas ceremoniales, porque todas esas exigencias ceremoniales han sido cumplidas en Cristo. Y por eso en la carta a los Hebreos se nos llama a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Por eso se nos llama a través del mensaje de los Hebreos que todo cristiano, independientemente si es judío o israelita o gentil, podemos llegar ante Dios en un camino nuevo, al lugar santísimo. Ese es nuestro acceso a Dios, lugar santísimo, hermanos. ¿Para qué? Para orar. Para orar. Y específicamente para interceder por los hermanos de Jesucristo, por los hijos de Dios, por nuestros hermanos. Todo eso involucra esa palabra o experiencia para el apóstol Pablo, oración. Ahora, a través del sacerdocio de Cristo, todo cristiano puede acercarse a Dios con toda seguridad y con toda confianza para orar e interceder por otros, sabiendo que nuestro Dios atiende, escucha y responde tal como el apóstol Pablo lo hacía. Necesitamos tener este mismo deseo entrañable, hermanos. Necesitamos tener este mismo origen de nuestras oraciones. Necesitamos tener la misma motivación que procede de Cristo Jesús para cumplir nuestra función sacerdotal por los hermanos, en vez de cumplir nuestros propios intereses. La oración en nuestra vida siempre se posterga, siempre la aplazamos o siempre la reemplazamos. Y no me dirán que me equivoco, hermanos. O sí me pueden decir que me equivoco. Sí, claro que me equivoco. Pero en esta evaluación, de acuerdo a los estándares de Dios, muchos de ustedes aplazan los tiempos y momentos de oración, las oportunidades de oración, el privilegio de interceder por otros, porque aquí el apóstol Pablo está comunicando la oración intercesora. Yo pido a Dios, vengo delante de Dios con los deseos por ustedes, no con sus propios deseos por él mismo. Así que hay lugar para la oración personal, individual, hermanos. Si usted dice, no, yo oro, pastor, yo oro por mí, está bien, pero la oración intercesora no puede aplazarla, no puede reemplazarla, no puede desplazarla, porque está de algún modo u otro entonces resistiendo a lo que procede de Cristo Jesús. Los hermanos suyos necesitan que usted esté comprometido a interceder por ellos. Y usted puede decir, sí, pastor, yo intercedo por ellos, pero ellos no lo saben. Ellos no lo saben. Y una manera de saber que usted intercede por otros es que venga a orar con ellos. Venga y ore con ellos. Júntese con ellos para orar. Demuéstreles, no con palabras, porque las palabras todo aguantan, como dice en el papel, todo lo aguanta, ¿no es cierto? Las palabras también, hermano. Venga y demuéstrele a los demás que usted piensa en ellos cuando viene a interceder con ellos y por ellos. Que usted no desplaza ese privilegio, que usted no lo aplaza y que usted no lo reemplaza por algo personal, por algo de interés personal. Los añoro. Esa es la idea, hermanos, añorar. Tanta intensidad, una corriente espiritual. El apóstol Pablo lo hacía. Y hermanos, en esto se encuentra la fortaleza del pueblo de Dios. En esto se encuentra la fortaleza de la iglesia. En que oremos, pero más aún, en que estemos orando unos por otros.
y que lo demostremos. Y como les digo, usted pueden decirle incluso a alguien, hermano, mira hermano, yo oro por usted. Perfecto, pero ¿por qué mejor no ora con él? ¿Por qué mejor no ora con él? En esto entonces está la fortaleza, y el apóstol Pablo lo sabía. Esta es la fortaleza de la iglesia, esta es la fortaleza del pueblo de Dios, esta es la fortaleza que necesitaba el apóstol Pablo en la prisión, y esta es la fortaleza que necesitaban los creyentes en Filipos en aquella época, donde esa gran ciudad en Filipos estaba en decadencia. Los filipenses también estaban afligidos, estaban sufriendo. Algo de eso el apóstol Pablo asume, si ustedes leen conmigo en el capítulo 1, versículo 29, terminando el capítulo 1, porque a ustedes es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Así que había cierto grado ya de persecución. Por un lado, la ciudad gloriosa de Filipos, la ciudad de Alejandro Magno y del papá de Alejandro, la ciudad imperial que alguna vez lo fue, y que ahora en Roma había llegado a ser una colonia romana prácticamente con tantos privilegios, estaba en decadencia, pero además de eso, los cristianos estaban ya bajo persecución. Comenzaban los movimientos de persecución. Había ya entonces un movimiento de persecución. Ya se había intensificado, 30 años habían pasado del origen del cristianismo con Jesucristo en su resurrección, y ya 30 años eran suficientes para que autoridades judías y romanas, que ya se habían confabulado una vez para crucificar al Señor, ahora también estaban ambos, de dos bandos diferentes, estaban trayendo persecución contra los cristianos. Así que los hermanos en Filipos también estaban en situación extrema, sufrida, padeciendo, y el apóstol Pablo les está modelando aquí qué deben hacer. Hagan lo que yo hago. Interceder los unos por los otros, como yo lo hago por ustedes. Esta es la diferencia radical con los incrédulos, hermanos. Los incrédulos no tienen una visión correcta que tenemos nosotros de Dios. Pero ojalá que los incrédulos vean qué gran diferencia hay entre nosotros en cuanto a esta visión de Dios. Y yo creo que los incrédulos podrán saber que nuestro Dios es alto, sublime, altísimo, soberano. Cuanto más nos vean orando y sepan que nosotros somos gente de oración, hermanos. Gente que ora. Dios no es como los ídolos sordos y mudos de las imágenes estáticas y monumentos de creación humana. Dios escucha, atiende, responde. ¿Por qué no ir delante de Él con más frecuencia? Y aunque Dios no es un ídolo mudo, tampoco es una deidad manipulable. No vayamos a Él solo cuando nos interesa algo para nosotros. Entonces, ¿qué está mostrando el apóstol Pablo aquí con esta simple declaración? Y eso es que todavía no hemos analizado el contenido de lo que pide. Pero esa experiencia, hermanos, y esa realidad que Él nos pone al descubierto, ¿qué es lo que Él entiende entonces? Esto pido en oración. Ve, todo eso está, bueno, hay mucho más, pero todo esto, según yo entiendo, de acuerdo al estudio de la palabra de Dios, está detrás de la experiencia de oración. Y nosotros tenemos que buscar la misma experiencia, hermanos. Tenemos que tener la misma experiencia. Oración, ¿no es cierto? Tenemos que comenzar a ver la oración de ese modo, hermanos. Para que tus tiempos de oración sean un privilegio, debes considerar eso tal como el apóstol Pablo lo considera. Para que los tiempos de oración, que son un privilegio concedido con Dios, porque vas delante de Dios con otros para interceder por otros, no sean aplazados, reemplazados, removidos. Tienes que tener esta comprensión de oración. Ahora hay algo más que quiero destacar de aquí del apóstol Pablo, desprendiéndose de ese análisis, de ese entendimiento de lo que para el apóstol Pablo era su experiencia de oración. Ahora, ¿qué muestra esto del apóstol Pablo? ¿Qué muestra? Acuérdense dónde está. Recuerden, ¿quién es Él? Él es el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero un apóstol
Hoy en día, ¿qué hacen los apóstoles? ¿Qué hacen los apóstoles? Decretan, demandan, ¿no es cierto? Declaran, ¿verdad que se llaman? Esto no es nuevo, hermano. Ese tipo de vocabulario así no es nuevo. Ya les dije, en la antigüedad, en los creyentes paganos, eso también era común, porque tenían nociones equivocadas de Dios. Había una deidad inferior, o mejor dicho, una deidad a la altura de la humanidad. Y el apóstol Pablo, como apóstol, sin embargo, hace la diferencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ven ustedes en el apóstol Pablo? ¿Qué notan ustedes en él? Ante esta experiencia de oración que dice esto, pido en oración, ¿qué notan? Humildad, hermanos, ante Dios, ¿no es cierto? Humildad ante Dios, ¿verdad que sí? ¿Sí o no, hermanos? Y también ante los cristianos. La humildad se cultiva entre más pasemos delante de Dios orando. Lo repito de nuevo, hermanos. La humildad se cultiva entre más pasamos delante de Dios orando. Y cuanto más lo hacemos por otros, ahí es cuando más humilde soy. Soy más humilde cuanto más oro. Y soy mucho más humilde, no solamente cuanto más oro, sino cuanto más oro intercediendo por otros. Porque me he prácticamente, ¿qué, hermanos? Me he despojado de mí mismo. Me he despojado de mí mismo. He renunciado voluntariamente a pensar solo en mí. He renunciado voluntariamente a creer que yo puedo ser independiente. Tú me vas a decir que eres humilde. Yo te puedo decir que soy humilde. El humilde no dice que es humilde. Porque en el momento que lo dice, es bien orgulloso. Pero no tienes que decir que eres humilde. Pero se puede ver que eres humilde. Y se puede ver cuanto más tú oras ante Dios. Cuanto más tiempo pasas ante el Señor, muestras humildad. Y cuanto más oras e intercedes por otros, muestras humildad hacia los hermanos. Les dices cuán humilde eres. Porque te despojas de tus propios intereses. Y pones los intereses de ellos primeros que los tuyos. Hermanos, eso no lo aprendemos en Babilonia. No lo aprendemos en Egipto. Eso lo aprendemos viniendo de arriba. Eso no lo aprendemos en este mundo. En el mundo aprendemos todo lo opuesto, ¿no es cierto? Primero yo. ¿Verdad que sí? Primero yo. En cuanto a Dios, inténtalo primero tú. Y si no te funciona, entonces busca a Dios. O busca a Dios y si no te responde, hazlo tú. Entonces Pablo aquí muestra humildad ante Dios, pero también les muestra a los hermanos en Filipos humildad. ¿Y saben cuánto necesitaban eso los hermanos en Filipos? Los hermanos en Filipos necesitaban modelo de humildad, mucho modelo de humildad. Porque aunque estaban sufriendo y estaban padeciendo, no todos tenían desarrollado el carácter de humildad. Entonces, por eso es que había entre ellos algunas cosas que el apóstol Pablo, en el capítulo 2, procura atender con mucha insistencia y cuidado, y trata de persuadir a los cristianos en Filipos hacia la humildad. Capítulo 2, por eso es que tenemos el capítulo 2, amados. Por eso es que leemos, por ejemplo, el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Se dan cuenta de eso, hermanos?
los hermanos en Filipos necesitaban un modelo de humildad porque tenían que ser humildes. Y el apóstol Pablo, en el versículo siguiente, versículo 5, presenta el ejemplo o el modelo supremo de humildad. ¿Quién es, hermanos? Cristo Jesús. Y ya conocemos ese pasaje, lo sabemos bastante bien, ¿verdad, hermano? Sí, pero tiene que afectarnos, hermanos. Porque la humillación de Cristo es el modelo supremo para nuestra humillación. Y si nosotros estamos dispuestos a seguir el modelo supremo de humillación, hermanos, entonces nos va a corresponder también experimentar el ejemplo supremo de exaltación. Pero antes de la exaltación tiene que haber humillación. Y esa humillación se puede manifestar en las oraciones, hermanos. Porque cuando tú comienzas a crecer, cuando tú comienzas a aumentar tu tiempo de oración, tu frecuencia de oración, estar delante de Dios porque percibes la oración como la experiencia más privilegiada que tienes como hijo de Dios, y comienzas a doblegarte ante Dios más y más, cultivas la humildad delante de Dios y los cristianos comienzan a ver tu humildad. Ese aprovechamiento espiritual que estás teniendo ante el Señor comienza a ser manifiesto a otros. No tienes que andar diciéndole a los hermanos, soy humilde. ¿Ya viste que soy humilde? No tengo que diciendo eso. Simplemente se notará, se dará a conocer, será manifiesto y será provechoso para todos. Porque cuando tú intercedes más por otros, tú eres más humilde. Debido a que tú, de acuerdo a este versículo, consideras a otros superiores a ti mismo. ¿En términos de qué? Bueno, no en términos de altura o estatura o a nivel económico, no los consideras superiores a ti en esos niveles. ¿Los consideras en ti en qué? Bueno, el versículo 4 lo aclara. No mirando cada uno por lo suyo propio. En ese sentido consideras a alguien superior. O sea, si tú vas a considerar a alguien superior en términos de humildad, no es que tienes que andar diciendo ahí, hermano, yo reconozco que usted es superior a mí. Usted es superior a mí. Sí, hermano, sí, hermano. Esa no es humildad. Es que comiences a demostrarle a un hermano que sus necesidades o intereses son antes que los tuyos. Ahí se cambió. Ahí sí. Entonces, ahí le mostraste o demuestras que tú consideras que él es superior a ti. Donde tú ya no miras por lo tuyo propio. ¿Me comprenden, hermanos? Y todo eso sucede en la oración. En la oración. Y si no comenzamos a cultivar la humildad en la oración, mucho menos la veremos en las relaciones. Mucho menos vamos a ver humildad entre nosotros. Si no hay humildad delante de Dios. Y si acaso vemos algo sin haber humildad delante de Dios, será pura hipocresía, está actuando, está fingiendo. Yo me la voy a creer, usted se la va a creer, pero delante de Dios, ese no es humilde. La humildad se cultiva cuanto más oramos, hermanos. Y cuanto más intercedemos por otros, más humildes somos ante los demás. ¿Sí me comprenden ese punto, hermano? Y todo eso a la luz de la experiencia de oración. La experiencia de la oración. Hay muchas maneras de demostrar la humildad, pero hay una manera segura de cultivarla. Y en este capítulo 12 el apóstol Pablo describe varios modelos de humildad y actos de humildad. Cristo es el modelo supremo, Pablo el apóstol es un modelo, como queda aquí correspondiente por supuesto, Timoteo es un modelo. Veamos, ya lo he citado, ya lo hemos visto. Timoteo, dice el apóstol Pablo, versículo 20, refiriéndose a Timoteo, dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. Eso es humildad, hermanos. Cuando anteponemos los intereses de los demás por nuestra conveniencia, por nuestros asuntos. Eso es humildad, hermanos. Y luego el apóstol Pablo menciona a Epafrodito, de Timoteo pasa a Epafrodito. ¿A qué grado de humildad llegó Epafrodito? Y ya lo hemos visto, ¿verdad, hermanitos? La humildad de Epafrodito. Mire el versículo 26, porque Epafrodito tenía gran deseo de verlos a todos ustedes y gravemente se angustió
Gravemente se angustió porque habían ustedes oído que él había enfermado. Oigan, hermanos, oigan esto, oigan esto. Epafrodito se había enfermado. Y dice al final del versículo 30, gravemente, casi su vida, casi se muere Epafrodito. Y los hermanos, ciertos hermanos de Filipenses que escucharon eso, se preocuparon por Epafrodito, pero Epafrodito se preocupó más por ellos. ¿Por qué se preocupó tanto Epafrodito? O sea, se agravó. Epafrodito se agravó. ¿Por qué se agravó? Por solo pensar que los hermanitos se pusieran tristes o preocupados por él. Eso, hermano, es poner los intereses de otros por encima de uno mismo. Eso es humildad. Eso es humildad. Cuando alguien considera al otro superior, considera cómo le va a afectar o cómo le va a beneficiar más que a mí. ¿Cómo le va a afectar más a él que a mí? ¿Cómo le va a beneficiar más a él que a mí? Es que los hermanos, Epafrodito está pensando, es que son los hermanos, ellos se van a poner muy tristes. Oh, no, y se agravó. Él prefiere sufrir más por ellos que exigir que aquellos sufran más. A Epafrodito no se le ocurrió decir, yo como quisiera, voy a utilizar el Facebook y voy a poner ahí en mi publicación, en mi muro, cuán amolado estoy para que todos tengan lástima y se preocupen por mí y comience a ver. Nada de eso, hermanos. Nada de eso. Todos estos modelos de oración, modelos de humildad, cultivaron tal humildad. ¿Dónde creen ustedes, hermanos? ¿Dónde creen ustedes? En la oración. Eso es lo que cultivó y forjó la humildad de estos modelos de siervos, de hermanos, la experiencia de oración. Porque la oración es delante de Dios. Esto más, ¿saben qué, hermanos? La oración delante de Dios es requerida como un acto de humillación. El apóstol Pedro nos pone este pensamiento que podemos leer en el capítulo 5, al final de su primera carta. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 9. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda su ansiedad. Así dice que hay que humillarse. Humíllense, es el mandato, bajo la poderosa mano de Dios. Es una expresión, es un lenguaje figurado, bajo la poderosa. Dios no tiene mano, y la expresión quiere decir humillarse, pues bajo la poderosa mano es reconocer que Dios es el creador soberano, el gobernante del mundo y del universo. La poderosa mano de Dios. Para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Noten eso, hermanos, miren, el que se humilla es exaltado. El que se exalta es humillado. ¿Qué se requiere, hermanos, qué se requiere en la oración? Humildad. Por eso dice el apóstol Pedro, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Verso 7, ¿cómo Pedro? ¿Cómo nos humillamos? Echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velad, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, está hablando de echar la ansiedad. ¿Y a qué equivale echar la ansiedad? Equivale a orar. Equivale a orar. Así que lo que el apóstol Pedro está diciendo es que cuando uno ora se requiere humildad. Te humillas ante Dios, oras. Oras, te humillas. ¿Ven eso, hermano? Entonces, este es un modelo de actitud humilde, algo que a menudo no vemos cuando oramos. Y es lo que quiero que notaran primero. Noten, hermanos, la oración es una experiencia de virtud desconocida para muchos y subestimada. Toda esa experiencia de oración es la que nosotros tenemos que tener. Allí experimentamos, hermanos, la actitud humilde.
Así que, mis amados hermanos, ¿saben ustedes qué pueden pedir para este año nuevo? Y que al pedirlo ustedes manifiesten humildad. Y que al manifestar humildad Dios los exalte. Y que dentro de esa experiencia de humildad y exaltación Dios responda a sus oraciones. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Este versículo nos da una fórmula, hermanos. Nos dice cómo. Nos dice qué. Y entonces, habiendo considerado a manera de introducción eso, solamente esta mañana quería plantear a ustedes lo que es la experiencia de la oración para un cristiano y cómo la experiencia de oración nos abre el paso a una audiencia con Dios increíblemente incomparable. No puede ser que los tiempos de oración sean menor que los tiempos de entretenimiento, que los tiempos de, hermanos, de descanso, que esos tiempos de donde nosotros le damos al cuerpo lo que quiere. No puede ser. Tenemos que ser sabios, aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Usted no crea que solo el lunes es malo porque no quiere trabajar. Todos los días son malos. Todos los días hay maldad. Maldad adentro de usted, maldad afuera. Todos los días nos reducen. Todos los días nos agobian. Todos los días en cualquier día nos podemos enfermar y recordar que si nos enfermamos es porque todavía estamos en un mundo caído. Y si nos enfermamos es para recordar que todavía tenemos un cuerpo corruptible, no resucitado, no glorificado. Tenemos que aprovechar bien el tiempo, hermanos. No como los necios. No seamos insensatos. Necesitamos aprovechar mejor el tiempo. ¿Y cómo? ¿Qué mejor manera de hacerlo? Que experimentando esto que esta mañana hemos considerado a la luz de este análisis que hemos hecho sobre la experiencia del apóstol Pablo, oración. Hemos considerado, ¿verdad?, qué lo motivaba, ¿no es cierto? Hemos considerado qué lo provocaba, ¿verdad que sí? Hemos considerado qué visión él tenía, ¿no es cierto? Hemos considerado la actitud que reflejaba, ¿no es verdad? ¿Y ahora qué resta, hermano? Bueno, hay todavía más por venir, pero eso, hermano, es para que nos demos cuenta, hermanos, no podemos seguir tomando las oportunidades de oración menos de lo que son privilegios que debemos, hermanos, apreciarlos al máximo, defenderlos, protegerlos, luchar por eso, lucharlos, por todo lo que involucra, porque tanto como yo ore, me humillo, y tanto como yo me humillo, otros lo van a ver y será beneficioso para otros. Cuanto más interceda por otros, les estaré demostrando, mis hermanos, cuánto los amo entrañablemente y los considero superiores a mí mismo. Ahora, muy bien, a partir de eso solamente era una manera de introducción. En los próximos domingos vamos a estar considerando entonces lo que sobresale en este párrafo del versículo 9 al 11, es esto que vamos a estar aprendiendo. La vida del cristiano requiere de condiciones esenciales para el buen testimonio evangelístico. Repito, la vida del cristiano requiere de condiciones esenciales para el buen testimonio evangelístico. Y aquí ya vamos a pasar a ver el contenido de la oración del apóstol Pablo. Es decir, cuando el apóstol Pablo nos dice por qué oraba o qué oraba, vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo oraba aquello que Cristo Jesús le puso. ¿Y qué es lo que Cristo Jesús quiere en su iglesia? ¿Qué es lo que Él quiere en sus seguidores cristianos? ¿Sabe qué es lo que quiere? Un buen testimonio evangelístico. Eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere nosotros. No un buen testimonio de éxito en nuestras vidas personales. No un buen testimonio de prosperidad material. Un buen testimonio evangelístico. Pero para tener un buen testimonio evangelístico, veremos aquí que el apóstol Pablo centra su oración en ciertas condiciones esenciales. O sea, lo que el apóstol Pablo le preocupa, aquello que el apóstol Pablo lo llevaba a su más alto grado de humillación delante de Dios,
poniendo mayor interés en sus hermanos que en su propia vida en la prisión, era que los hermanos gozaran y experimentaran condiciones esenciales para el buen testimonio evangelístico, de modo que los hermanos, independientemente de sus circunstancias, estuvieran adecuadamente preparados para el evangelismo, tal y como él estaba en la prisión. Es lo que él quería. Hermanos, no podemos nosotros avanzar en nuestra vida cristiana admirando a los que nos han precedido como buenos cristianos, es decir, caramba, esos hermanos, ay, cómo lo dieron todo por el Señor, ay, no, y admiramos a aquellos hermanos sacrificados, dedicados, humildes. No podemos estar ahí como cuando vamos a un museo, hermanos, y vamos a los museos, ay, qué bonito, ay, no podemos hacer eso. Los cristianos que nos han precedido no están para eso, hermanos. Están para modelarnos el paso que nosotros debemos seguir. Y el apóstol Pablo centra su oración basado en esa preocupación principal de Cristo Jesús por la iglesia. Lo que más le preocupa a nuestro Señor es el versículo 9, que nuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, no que abundemos más y más en riqueza, no que abundemos más y más en la salud, más y más en belleza física. No es eso, que abundemos más y más en esto, hermanos. Y todo lo demás que vendrá después, que estaremos puntualmente interpretando y aplicando estos siguientes domingos. Necesitamos estar adecuados. Este año, usted debe decir, Señor, este año quiero estar más adecuado para el evangelismo. Quiero estar más adecuado. Quiero estar en mejores condiciones espirituales para ser un evangelista de élite, Señor. 2020. Si fuera el último año, hermanos, vámonos al cielo, habiendo dejado un testimonio bien evidenciado de que nosotros éramos lo que teníamos que ser. ¿Saben qué tenemos que ser? Cristianos que hacen a otros seguidores de Cristo, que hacemos discípulos. Dice el apóstol Pablo en su preocupación, que casa precisamente con estos pensamientos que leímos. Miren el versículo 27 del capítulo 1. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Al final dice, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto de Dios. Ahí está. Hermanos, ¿cómo comenzó tu año? ¿Qué esperas de Dios para este año? ¿Qué quieres que cambie? ¿Qué quieres que mejore? Oh, yo me hago de esta oración, Señor, yo te pido que mejores a los hermanos y que me mejores a mí, dándonos las condiciones que aquí se requieren para estar más adecuadamente al evangelismo. Eso es lo que deberíamos, hermanos. Orar unos por otros, lo que deberíamos esperar, desear, es lo que debería impulsarnos. Por eso deberíamos estar el miércoles en oración aquí, o sea, toda oportunidad en donde podamos orar. Hagamos de esto nuestro parámetro, nuestro patrón de oración, porque la vida cristiana requiere de condiciones esenciales para el buen testimonio evangelístico. Muy bien, amados hermanos. El próximo domingo vamos a comenzar a considerar las condiciones. Vamos a considerar dos condiciones en este pasaje bíblico. Hay dos condiciones esenciales requeridas para el buen testimonio evangelístico. La primera se va a encontrar del versículo 9 hasta lo que leemos en el versículo 10, para que aprobéis lo mejor. La segunda condición requerida para el buen testimonio evangelístico la vamos a encontrar a partir de la siguiente oración o la siguiente expresión que tenemos en el versículo 10, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio. Hermanos, me pica la lengua por seguir. Y usted ya sabe, pero vamos a dejarlo hasta ahí, porque si no después cuesta que este alocado predicador pare. Vamos a ponernos delante de Dios en oración. Pónganse de pie, hermanos, por favor.
Oremos, amados. Inclinémonos ante el Señor, no solo nuestros rostros, sino nuestros corazones, hermanos. Ahora yo quiero pedirles, hermanos, que todo lo que han oído, en el orden en que se los he dicho, por favor, hermanos, ahora, antes de poder hacer una comparación con el apóstol Pablo, que lógicamente ha sido inevitable hacerla, para considerar su experiencia de oración y todos esos aspectos que les expliqué para entender, para apreciar ese privilegio, esa experiencia, tengamos en cuenta, hermanos, que hay un mejor modelo, no solamente un buen apóstol como tenemos ahí, tenemos, hermanos, a Cristo, nuestro mejor ejemplo y modelo de oración, porque es un modelo de humildad. El ejemplo supremo de humildad en Cristo se vio de manera concreta y específica en la manera en cómo Él vivió, hermanos. Su humillación, su extrema humillación que lo llevó hasta la crucifixión, no fue el único momento en que Él se humilló. Recuerden, Él vino a nacer de modo humillante, porque Él descendió de lo alto a lo bajo, de lo alto a lo bajo, y de lo bajo, y a partir de lo bajo Él vivió el modo en que nosotros no hemos sido capaces de vivir, dependientes, humildes delante de Dios. ¿Y quién más que nuestro Salvador para haber vivido una vida de oración, verdad, hermanos? Constante, frecuente. No había modo de que nuestro Salvador pudiese ser quien era si no hubiésemos tenido un Mesías como el que tuvimos. Este podía, hermanos, tenía la capacidad de poder utilizar su fuerza y su poder y su autoridad, como algunas veces lo utilizó en aquellas veces donde el propósito del Padre así se acordó, pero el resto de la vida Él vivió una vida de constante oración, intercediendo por los suyos. ¿Se acuerdan los peores momentos de sus seguidores? Jesús los convirtió en los mejores momentos de intercesión. Mirar a Pedro en su debilidad, mirar a Satanás detrás de lo que Pedro ignorantemente en algún momento, ¿se acuerdan? Lo dijo. ¿El qué hizo? Pedro, yo voy a interceder. ¿Se acuerdan ese Pedrito? Jesús ya visualizaba un fracaso de él y que dijo, yo te prometo interceder para que no seas, porque el diablo te ha pedido para zarandearte, pelo, yo voy a interceder por ti. Nuestro Salvador no se fue de esta tierra, no se fue a la cruz, ni de esta tierra, sin antes dejarnos el corazón de Él y su última oración sacerdotal en Juan capítulo 17. Él dijo al Padre, Padre, te ruego no solamente por estos, sino por los que van a creer por medio de estos. Hermanos, no subestimemos el privilegio de la oración. Oremos tanto como podamos, porque detrás de la oración, por los hermanos, por la iglesia, se encuentra el que lo provoca, que es Cristo. Y además, porque cultivamos nuestra humildad. Y además, porque necesitamos orar unos por otros para estar adecuadamente preparados para un evangelismo, hermano, como el que debemos cumplir. Tenemos que vivir este año evangelísticamente. No tenemos opción. El día de Cristo se acerca, hermanos, y no tenemos otra opción. Vamos a orar. Amado Padre nuestro Dios, te damos las gracias por exponer nuestros corazones a tu luz y poder llegar a reconocer oscuridad entre nosotros, pecado en nosotros, maldad, orgullo, el orgullo que nos ha llevado, Señor, a vivir una vida muy superficial, esa arrogancia de vida que se ha reflejado en un descuido espiritual en nosotros y que se ha manifestado por el menosprecio hacia el privilegio de la oración, el descuido, el aplazamiento de esa disciplina de vida, de esa experiencia de vida, Señor, tan inigualable, tan incomparable. Y hemos, Señor, estado cultivando más y más orgullo que humildad. Y cuánto necesitamos humildad en nuestros corazones, Señor.
Necesitamos humildad, Padre. Y te damos gracias por ocuparte de nuestra necesidad, de nuestra situación, de lo que esta congregación requiere, de lo que todos como hijos tuyos necesitamos. Así que te pedimos perdón y confesamos, oh Señor, nuestra falta y nuestra falla de devoción. Perdónanos por no tener, Señor, esos deseos tan entrañables adentro del corazón. Perdónanos, Señor, por tener otros deseos mezquinos. Tal vez no malos deseos, pero deseos centrados en nosotros. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Límpianos de ese pecado, de esa maldad. Y renueva nuestro ser. Hazlo recto ante ti, Dios. Y provoca, Señor, un deseo por esta experiencia. Haznos ver que tus mejores deseos por tu pueblo vienen de ti. Y apropiarnos de esos deseos, que es tu voluntad para humillarnos bajo tu poderosa mano, velar, orar y orar por las mejores condiciones espirituales que todos necesitamos para cumplir nuestra labor evangelística. Oh Señor, cuánto necesitamos estar bien acondicionados para cumplir con nuestra misión aquí en la tierra. Nos has dejado para esa misión. No necesitas nuestros negocios en tu morada eterna. No necesitas, oh Señor, de nuestros títulos académicos en tu morada eterna. No necesitas nada de lo que obtenemos de aquí, pero quieres redimir y salvar pecadores. No quieres la muerte del impío. Usa nuestra vida, Señor. Usa nuestra vida para el evangelismo, para el alcance de tus escogidos. Y te pedimos, oh Señor, que estemos más interesados en nuestra condición espiritual que nuestras condiciones materiales y físicas que tanto anhelamos y que en este mundo se nos persuade a poner nuestro descontrol en eso, nuestro afán en ello. Señor, glorifícate en nuestra vida y pedimos, oh Señor, que nos permitas dar muestras de obediencia y de fe a tu palabra hoy, a partir de hoy y toda esta semana, que lo podamos llevar, Señor, a hacer arreglos, ajustes, cambios, a hacer cosas, oh Señor, que no hemos estado haciendo, dejar de hacer aquellas cosas que están impidiendo que cultivemos la humildad delante de ti y que manifestemos humildad delante de nuestros hermanos. Rogamos por aquellos que no son cristianos que están esta mañana con nosotros. Pedimos, oh Señor, que tú les hayas convencido de que orar a ti no es posible si no conocen lo elevado que eres. Y nunca podrán llegar a ti ante tu presencia tan elevada si no es a través de Jesucristo. Así que pon en sus corazones, Señor, la fe en Jesucristo, el arrepentimiento como pecador y sálvalos. Sálvalos también a ellos. Gracias te damos. Pedimos esto con gratitud de corazón. Te alabamos, Señor. En Cristo Jesús oramos y te lo pedimos. Y todos decimos, amén. Dios bendiga sus vidas, hermanos.